Bueno, para romper el hielo te quería preguntar de qué se trata la facilitación gráfica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Lo que hace es transformar ideas, pensamientos, conceptos en dibujos simples que permitan comunicar con mayor efectividad, ¿no? Digamos, a ver, la imagen es el lenguaje de nuestro cerebro. Todo lo que nosotros leemos, aprendemos, escuchamos, todo tenemos que transformarlo en imagen para que lo podamos comprender. Entonces, cuando nos muestran una imagen, llega más rápido al cerebro precisamente por eso, porque no lo tenemos que transformar. En cambio, una palabra, vos para comprender la comprensión verbal, la comprensión de texto, tiene que pasar por varias barreras de comprensión hasta poder impactar en el cerebro y entender de qué estamos hablando. Y eso, si te distrajiste en el medio, no entendiste nada y estabas leyendo, tenés que volver y volver. Esa es la razón por la cual las señales de tránsito son imágenes y las señales en los aeropuertos son imágenes, porque nos aseguramos que todo el mundo, salvo los que tengan problemas severos visuales, porque incluso los que tienen disminución visual son beneficiados por el dibujo, entienda un dibujo. Es un lenguaje universal y tiene un impacto en el cerebro en milésimas de segundo, que le gana a la palabra. Entonces, lo que nosotros hacemos es transformar el contenido verbal en visual sin perder la palabra, porque la facilitación gráfica, el visual thinking y demás, ancla las palabras claves con el dibujo, ¿no? Porque los dibujos también tienen a veces varias acepciones y la palabra lo ancla en una posible. Entonces, en general, hay un dibujo con una palabra conectando con el contenido verbal. ¿Y cómo es el proceso típico de tu trabajo? ¿Cómo arranca? ¿Hacer sesiones en vivo? ¿Por lo general te contacta algún cliente y te propone una idea? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos como muchos servicios distintos, tenemos toda la línea de capacitación de lo que es servicios, servicios y por otro lado esto que decías de cursos, de formación. Tenemos cursos en línea, o sea que ya los tenemos armados. Después tenemos todo lo que es mentoría para, no sé, coach, capacitadores y demás que quieran incorporar este recurso en su práctica. Y ahí trabajamos con la demanda del cliente, bueno, ¿qué querés? ¿Para qué te serviría a vos? ¿Cuáles son tus temas? Y buscamos las metáforas que a vos te servirían. Por ejemplo, para vos en esta situación, bueno, ¿cuáles son las tuyas? O ¿cuál es el contenido habitual? Y ayudamos a transformar esos conceptos propios en dibujo. Entonces vos te llevas como tu biblioteca o tu diccionario visual. Pero por otra parte, hacemos otro tipo de servicios también para como el cliente corporativo, que son como las infografías, o sea, las que vemos el diseño de dibujo, imagen, dibujo y texto, los videos dibujados en 2D, esos que cuando va dibujando va apareciendo, y la que para nosotros es la experiencia más vivencial es el dibujo en vivo. O sea, nosotros dibujamos en vivo cuando se hace una conferencia, una presentación de producto, un lanzamiento, una jornada. Mientras el speaker está hablando, nosotros vamos dibujando. Eso genera un impacto que está buenísimo porque, bueno, puede ser en papel o verse en pantalla. Lo que hace es una síntesis visual. Entonces, cada uno va teniendo como distinto aporte, ¿no? Pero en todos casos, lo que nosotros hacemos es transformar y hacer como una traducción visual del contenido verbal. Eso es básicamente lo que hacemos. Y ayudamos a las personas a que se animen a hacerlo también. Estamos convencidas de que el acceso al dibujo, a dibujar, no está solo reservado para talentosos, digamos, ¿no? Sino que todos podemos hacerlo. Tengo varios disparadores con lo que acabas de comentar recién. Voy a tomar una de estas aristas y preguntarte,
es para mí, desde mi punto de vista, como una especie de superpoder estar haciendo dos acciones al mismo tiempo. Por ejemplo, al momento de hacer una facilitación gráfica en vivo, porque vos tenés que tener la escucha activa, tenés que estar dibujando, te puedes perder de algo. ¿Cómo funciona el cerebro en tu caso? ¿Cómo resuelven esas situaciones? En general lo hacemos nosotros, somos dos, yo trabajo con mi socia, somos dos que solemos estar en estos eventos precisamente porque necesitas una atención plena, una escucha plena, y todo el tiempo tratar de pensar cuál es la idea clave, cuál es la idea de lo que está sucediendo y cómo dibujo esto. En general tenemos como un diccionario previo de qué, porque nos han contratado empresas de lo más diversas, o sea, podemos trabajar con empresas de tecnología donde a veces los contenidos no es que uno los domina, sino que tenés que investigar, saber del rubro, no sé, qué sé yo, una minera, un laboratorio, ¿no? Hay cosas que son bien complejas en las que tenemos que investigar y nos llevamos como un repertorio de borrador, pero en el momento hay que dibujar en vivo. Y eso, el dibujo sucede en vivo, digital o analógico, pero sucede en vivo. Entonces, la magia es que sucede ahí, mientras incluso todos miran, porque nos están viendo, ¿no? También lo hemos hecho en tipo, viste, en la época que había más webinar o en las clases virtuales y de pronto se comparte una pantalla y vamos dibujando en la tablet. La adrenalina es todo, es tremendo porque nos miran. O sea, la otra vez, el último evento que hice, que yo estuve dibujando, estaba en un escenario, estaba el speaker y yo estaba al lado dibujando. Y como que la mirada es compartida y va hablando y yo voy dibujando, entonces eh, hay como que tener una mirada muy clave, muy, a ver, definida del diseño que querés hacer, porque no es solamente poner el dibujo en cualquier lugar, eso tiene que tener una, un formato que al final tenga sentido y que opere como una síntesis visual para los participantes y que la vean al final y tenga sentido. Así que sí, es de una atención plena, absoluta, y no sé, una sesión de una hora o dos haciéndolo es un agotamiento atroz, porque es como poner todas las energías en eso. Por otro lado, es súper, nos entusiasma, a mí me gusta mucho hacerlo, es de las cosas que más me gustan hacer, pero sí es muy, muy cansador. Hemos hecho jornadas de 8 horas, o sea, 3 jornadas juntas de 8 horas para conferencias internacionales en donde sucedían y nosotros nos conectábamos remotamente y lo dibujábamos y se lo hacíamos enviando. De cada conferencia mandábamos los dibujos. Pero bueno, nada, son maratones. Están buenísimas porque todo el tiempo estás pensando cómo dibujo esto, cómo ayuda a entender este concepto, que es en definitiva la función del dibujo, ¿no? No es decorativa en este caso, ¿no? Con respecto a esto que comentabas de una charla en vivo, un speaker que están pasando el dibujo, lo que comenta, ¿nunca te pasó alguna vez que el speaker dijo, yo en realidad no quería decir esto o no quería representar esto de esta manera? Hay una especie de retroalimentación con respecto a las gráficas o al resultado final, al entregable que queda como resultado. Y Sí, existe la posibilidad de retroalimentación, es decir, una vez que terminó la gráfica, hay un feedback, una devolución, se puede volver a hacer, obviamente, si el material es en papel o que después, bueno, comentame si podés, cuáles son tus materiales con los cuales trabajás o cuáles son los que preferís. Pero existe esta posibilidad de decir, che, mira, me parece que yo no quise decir esto, no lo quise decir de esta manera, o lo reinterpretaste de una manera mejor que lo dijo el speaker, porque podría haber los dos opuestos. No quise decir sí. esto, o lo dijiste mucho mejor de lo que a mí se me hubiera ocurrido. Sí, no nos pasó por suerte, no nos pasó así. Sí, hay posibilidad de retroalimentación, más que nada en lo que es faltas de ortografía o detalles o cuestiones más técnicas, porque pensá que a veces trabajamos con temas muy técnicos y por ahí no conectás o no lo ves bien, pero en general no nos pasa porque tratamos de conectar al speaker antes, decirle, che, ¿por dónde vas a ir? ¿Qué querés enfatizar? Y qué sé yo. En general, por suerte no nos pasó, podría pasar, por supuesto. En general les gusta verse, les gusta ver sus conceptos.
no sé, cuando son cosas más participativas y hay aportes de los participantes y los ponemos, les encanta verse. En general a mí me gusta, o sea, viste que te dije, podemos hacer en papel, que pueden ser rotafolios chiquititos o paredes, o pantallas también lo mismo, puede ser un Smart TV, o sea, como una tele grande, o pantallas hemos hecho de 12 metros, o sea, puede ser el soporte que sea. A mí personalmente me gusta mucho más el analógico, me gusta trabajar en papel, por más que no podés casi corregir, pero tiene otra, hay algo que sucede con el dibujo, con el ver y tocar, incluso de los participantes, de tocarlo, de venir, tocar, sacarse la selfie con el dibujo, que nos pasó una vez que cuando nos contrataron para un fórum de neurociencias, nos contrata un auspiciante, que era un laboratorio, ¿no? De neurociencias, o sea, del fórum. ¿Por qué? Porque ellos en vez de entregar como el merchandising o cosas para lo que querían era el dibujo para que las personas se sacaran el dibujo, total ellos pusieron los logos en el dibujo. Entonces, estaba toda esta vuelta súper interesante y después de cada, imagínate que era un foro de neurociencia donde había neurólogos, psiquiatras, gente que parecía que era muy seria y que los dibujos eran, parece que son como, qué lindo, como si fuese algo infantil y en realidad cuando salían de las conferencias, nosotros los esperábamos con esa síntesis y todos sacaban fotos, pues se dan cuenta que era una síntesis visual de lo que acaban de oír, que era re difícil y que muchos sacaban fotos a los Power, que están cargados de información que no les dice nada, que después se las olvidan. En cambio, vos pensás que con una imagen sintetizás todo una charla. Entonces, la imagen tiene esa capacidad de hacer síntesis, imagen y visión de totalidad, y por otra parte, de estimular la memorabilidad. Pero en relación a lo que vos decís, de poner en evidencia, nos pasó sí, en donde hay posibilidades de retroalimentaciones en la elaboración de las infografías o de los videos, porque como es algo que va a permanecer mucho más, se trabaja con borradores. En el otro no, porque es una experiencia del momento donde se recoge lo que se dice. Involucrado, se trabaja con vectores, ¿viste? O sea, es una imagen que va a permanecer. Entonces ahí trabajamos con los clientes con los borradores, hay un ida y vuelta, hay un feedback, y ahí se pueden visualizar. Nos ha pasado que con material que nos envían, no sé, te mandan un archivo de Word y cuando le mandan los borradores se dan cuenta de conceptos que están repetidos o que no están bien o que no están. ¿Por qué? Porque lo visual pone en evidencia las conexiones que a veces no están bien o los conceptos que no están bien enunciados. Así que eso sí nos pasó al momento de verlo. Entonces te dicen, ahora que lo veo dibujado, me doy cuenta que ese concepto no está bien ahí, mejor lo pongo en otro lado. En definitiva, ¿cuál es el sentido? Ayuda a pensar. Lo visual ayuda a pensar, tiene una función de impacto, ¿viste? En la comprensión y en el cerebro que hace que esos procesos sean más efectivos. Así que sí, y nos encanta que así pase, ¿viste? ¿Y cómo resolves cuando la idea es muy compleja? Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, no sé si viste la serie alguna vez, pero que están dibujando los papás de Milhouse y el papá dibuja lo que era la dignidad, lo que representaba, que es también un meme muy conocido. Cuando se te aparecen conceptos complejos como dignidad, ansiedad, metamorfosis, Sí, sí. palabras que se me ocurren que podrían llegar a ser complejas. ¿Cómo funciona tu proceso? Porque involucra también la creatividad. Llevas de algo bastante complejo a algo sencillo. Para mí es una tarea que es muy compleja, pero ¿cómo funciona en vos ese proceso? Usamos distintos recursos. Siempre tratamos de buscar una serie de elementos asociados, de entender de qué se. Primero, entender el concepto, porque nos ha pasado de tener que dibujar conceptos muy complejos, especialmente en tecnología o en capacitaciones técnicas muy específicas. Primero, tengo que entender de qué estamos hablando, el concepto. Una vez que lo entendí, hacemos como muchas búsquedas de conceptos asociados, de asociaciones propias y demás, y si no, la que no falla, que la damos en los talleres y te la doy porque recibe, es una de Google, en donde ponemos la palabra
y sin nada, no, ni un más, ni nada. A continuación pones icono y la buscas en la parte de Google Imágenes y aparecen un montón de opciones y ahí vos elegís en función de tu contexto y de qué querés que transmitir con eso. Y después combinamos, buscamos, creamos y buscás feedback. O sea, cuando yo estoy creando también así, a cualquiera, a mis hijos, a cualquiera, le pongo, ¿qué entendés por esto? O le pongo la palabra y digo, ¿qué entendés? O sea, buscas feedback del otro. ¿Entiendes? ¿Se entiende lo que estoy pensando, lo que estoy poniendo? Y la verdad es que el otro te tiene que dar feedback de si eso se está entendiendo o no. Para mí es clave. Entonces, por un lado, lo que te decía, de asociación de ideas. Por otro, el tema de Google, que es un instrumento genial, porque incluso con los iconos del WhatsApp también. Y que nosotros lo damos el tip en los talleres porque es súper efectivo, especialmente para los conceptos abstractos, como vos decís. Y después el ponerle contexto y relacionarlo con lo que vos querés transmitir. Pero estas son las formas. Y después sí hay que armar como una cadena como una historia, como una conexión. Una clave para nosotros es ponerle personas. Nosotros hacemos personas muy simples, porque los dibujos, viste, como que si no son dibujitos sueltos, ¿no? Para nosotros es clave ponerle una persona por ahí articulando ese mismo dibujo o levantando algo con el dibujo o con un cuadrito de diálogo, porque eso humaniza, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con un principio psicológico de nuestros primeros incluso minutos de vida en donde buscas un rostro, que es lo único que ve un bebé cuando recién nace, que es y los ojos, la boca y lo que percibe de su mamá, eso lo vamos a buscar siempre y humaniza cualquier percepción, ¿no? Entonces hay que poner un rostro, hay que poner una carita, hay que poner un emoji, por eso tiene sentido los emojis, ¿no? Con respecto a esto que comentabas recién de los emojis, y también creo que los memes también van en la misma sintonía. Son una especie también de resumidores de conceptos, si se me permite el término. Sí, por supuesto, y también de articulación con la emoción. Porque nosotros el dibujo conecta, trabajamos con las ideas, pero también moviliza las emociones a la medida que soy yo una persona el que lo hace, no soy una máquina. Entonces está involucrada mi emocionalidad también al hacerlo. Los emoji, fíjate que a veces no hay tono cuando yo te mando un WhatsApp, ¿no? No hay tono. El emoji carga de tonalidad, de emocionalidad. Cuando yo te digo, uy, perdón, ¿no? Perdón, me olvidé de hacerlo. Y te hago, bueno, ya hay como otro sentido, le sumo una emocionalidad, una carga emocional que no tenía. Entonces, viene a condimentar nuestra comunicación. Y los memes para mí son increíbles para resumir como un concepto, una idea, y es maravilloso el que se le ocurre hacerlo. Yo a mí no se me ocurren, pero lo celebro cuando lo veo y digo, qué bien que sintetizó esa idea, cómo lo puedo transmitir, y moviliza el humor, y pasa lo mismo que con el dibujo. Vos ves un meme copado o un dibujo copado y lo compartís. Es como una experiencia. Vos recibís eso y querés que el otro también tenga esa misma experiencia. Uy, yo me reí un montón con esto, te lo paso, a ver si te copa a vos. Y lo mismo pasa con los dibujos. Si yo recibí una imagen que me gustó, te la voy a pasar porque me gustó y la comparto. Eso no pasa con un archivo de Word, ¿viste? O sea, no va a pasar nunca, por más copado que sea lo que leo, no te lo voy a compartir. En cambio, la imagen, eso sí, pues tiene como una carga de experiencia que está asociada con la emoción y sí, con el tono, ¿viste? De la comunicación. Para mí, de hecho, hasta el día me asombraba porque, no sé, un banco usando memes de gatitos en las redes para transmitir algo, ¿no? Digo, esto es una locura pensada en otro momento, que un banco con todo lo que implicaba, la seriedad en la comunicación, decida utilizar eso, ¿no? Que nos encanta. ¿Pero quién se dio cuenta? Que nos encanta ver meme de gatitos. Quiero volver unos pasos para atrás cuando comentabas del material en vivo, de Sí. usar láminas, marcadores, imagino también. Te quiero hacer dos preguntas con respecto a eso. La primera es cómo lidias con el error en vivo, porque, bueno, no puedes borrar ese material. Y por otro lado también, si es necesario tener alguna faceta de artista o tener facilidad como para hacer gráficas o dibujos, como para que todo fluya mejor y se pueda entender el concepto. Eso es algo que, por ejemplo, en tu caso particular,
¿Es algo que desarrollaste? ¿Ya de por sí te salía, tenía cierta facilidad? ¿Es algo que se puede entrenar? ¿Cómo lo ves? Voy primero con la del error. Lo que sí, lo que en general supongo que debe ser la adrenalina, que casi no te pasa. Sí me ha pasado ponerle más ortográficos, de escapar. La última vez me pasó que me faltó una S y bueno, nada, pudimos agregarlo. Y si no usábamos, como es papel blanco, tengo unas etiquetas, ¿viste? Las etiquetas que son lisas y usamos como un parchecito. Pero la realidad es que la tenemos más que nada como para tranquilizarnos, pero no ha pasado. Y en la tablet es más fácil porque, bueno, es digital, entonces se corrige directamente. Pero sí nos ha pasado de, bueno, cuando te están mirando y estás dibujando, no sé, así en webinar, estar dibujando y que te estén mirando, es mucha la presión, es mucho eso de sentir que te están mirando, pero bueno, aprendimos a gestionarlo. Y después mira, nosotros empezamos con esto, yo hasta los 40 años no dibujaba lo mismo que cualquier persona, casi nada, y todo esto que decimos siempre de yo no sé dibujar. Hasta que nos cruzamos con este recurso, yo soy psicopedagoga, mi socia es psicóloga, nos conocimos trabajando en un equipo de orientación, y en las búsquedas de recursos que pudieran ayudar en la práctica docente nos encontramos con la facilitación, con el visual thinking y demás, y vimos que estaba buenísimo. Y nos animamos, básicamente nos animamos, porque ninguna de las dos dibujaba. Mi socia sí tenía experiencia como diseñadora gráfica, pero no dibujaba. Y empezamos. Para mí sí, lo único a ver, es una destreza, y como toda destreza, como toda habilidad, se desarrolla. De hecho, yo te puedo asegurar que los talleres de 2 o 3 horas las personas salen dibujando porque no estamos hablando de un dibujo artístico en el sentido tradicional, sino un dibujo para comunicar. Por eso yo te decía que antes estaba como privado solo para los talentosos, los que tienen la capacidad de hacerlo. Todos podemos hacerlo. De hecho, en el jardín todos dibujamos y acordate que no sé si tenés hijos sobrinos, que cuando la evolución de los chicos te lo van mostrando con los dibujos que van haciendo en el jardín, los chicos sienten un placer absoluto por dibujar, porque acompaña su crecimiento y el tipo de dibujo que va haciendo vas viendo la evolución emocional, cognitiva. Luego, con la entrada a la escuela primaria, el pensamiento realista, que eso se transforma en una materia con numeración, con calificación y demás, dibujar porque vemos que no es tan real y como que pierde la importancia que tenía en jardín y dejamos el dibujo ahí más o menos a los 10 años con el desarrollo del pensamiento realista. ¿Qué pasa? Cuando de adultos queremos volver a dibujar, el dibujo lo vamos a encontrar ahí en esos 10 años en la que los dejamos. Y no nos gusta ver ese dibujo así. Eh, todo se puede, o sea, a ver, todos sabemos dibujar y sabemos dibujar eso, después lo podemos desplegar. Y nosotros igual hablamos de un tipo de dibujo que es bien simple, que es con figuras geométricas, porque lo que buscamos es comunicar, ¿viste? Entonces no importa qué tanto detalle, es más, cuanto menos detalle mejor, usamos mucho los marcadores como para no engancharse con ningún detalle, ¿viste? Bien grueso, marcado, círculo, cuadrado. Entonces, yo por eso te decía, yo por más que yo dibuje, no me considero dibujante en ese sentido, ¿no? Si bien la habilidad hace que yo hoy pueda dibujar, yo sí te podría decir que como destreza es tan buena hacer todo tipo, viste, los doodles, los garabatos, esos de líneas, rayas, porque ayuda a soltar la mano. Y la mano suelta permite, pero el tipo de dibujo que nosotros hacemos es re simple, o sea, re. Hay colegas nuestros que vienen del ámbito del diseño del dibujo y tienen más detalle. El nuestro es más conceptual, es más, ni dibujamos bocas si no hay que agregar expresión. Por ejemplo, es un círculo, 2 rayitas y tenés una cara. Eh, Nada, no necesitarías otro entrenamiento, pero lo que sí, como toda habilidad se puede desplegar. Y nosotros en los talleres que les damos un montón de tutoriales, las personas salen maravilladas de que, uy, sabía dibujar. Y sí, porque sabemos, lo que pasa es que hay que desplegarlo. Está ahí, está latente, hay que reencontrarse con esa capacidad solamente. Quiero profundizar y hacer doble clic en lo que comentabas de la experiencia que tuviste con respecto al ámbito educativo. ¿Me podrías comentar alguna experiencia que tuviste, cómo lo llevaste a cabo, si fue recibido de buena manera? Sí, mira, en la escuela nosotros
trabajamos en todos los niveles con lo visual, con los dibujos. Incluso mi socia tiene mucha experiencia como docente universitaria y lo ha dado como metodología de estudio para estudiar grandes volúmenes de contenido, ¿viste? Y no sé, es claro en el nivel inicial porque uno lo ve y demás, pero después en lo que es la escuela primaria, secundaria, la verdad es que el dibujo es una posibilidad para los docentes de que sea altamente inclusivo, que todos entiendan el dibujo, ¿no? Dibujar una rutina. Hoy vamos a dibujar, vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto. Dibujar genera una contención, genera saber qué viene, una previsión. Hay un recurso que nosotros trabajamos mucho con los docentes que nos encanta, que es armar como la biblioteca visual de tu materia. Entonces, vos, profesor de geografía, ponele, bueno, ¿cuáles son tus conceptos claves en este curso? ¿No? No vamos con todo. En este curso, en tercer año del secundario, ¿cuáles son tus conceptos claves? Bueno, a ver, 10. Bueno, en esos 10, ¿cómo podemos dibujarlo? Primero lo puede hacer el profe, pero otra cosa que es maravillosa es pedirle a los estudiantes, decirle, mira, no sé, el concepto de territorio, ¿cómo lo dibujarías? Le preguntas a tu clase. Y los pibes no van a pensar en el detalle de lo artístico, van a pensar en el concepto, y te aseguro que piensan en el concepto. Bueno, ¿cómo lo dibujas? Dale, toma, pasa, dibujalo vos. Pasa uno y te lo dibuja. Y le preguntas al otro, ¿vos estás de acuerdo? ¿Qué otro harías? Bueno, ahora pónganse en grupito de 3 y piensen cómo dibujaría el territorio. Los pibes van a pensar en el concepto, no van a pensar en él. Entonces, de esa manera podés hacer, no sé, 10 conceptos claves de tu materia. Listo, tenés 10 conceptos dibujados por los estudiantes. Y cada curso puede tener los propios. Eso lo puedes poner después en cubos, dados, hacer evaluaciones con eso. O sea, para nosotros es fascinante porque nos gusta el aula, nos gusta y dar ideas, ayudar a los docentes en esto, de dinamizar. Fíjate, tira la consigna y yo sé que los pibes lo hagan. Dinamiza. Y ni siquiera dibuja. Entonces, y usa un recurso visual. Así que en eso, ese está buenísimo y siempre lo tiramos porque sirve. Otra cosa que está buenísima que nosotros hicimos, tenemos un libro que es de universos visuales, que son estas plantillas en donde vos las haces en grande y le pones post-it, le pones consignas, que la típica es la del camino, o la del viaje, en donde pones consignas y ellos van poniendo con post-it o van escribiendo ahí. Entonces usas un recurso visual, una metáfora visual, sin tener que dibujar, ¿no? O lo llevas en un afiche. Entonces, la realidad es que ayuda muchísimo pensando en las aulas diversas, en los desafíos que hay adentro del aula, donde tenés pibes que les cuesta con distinto acceso al lenguaje, con muchas dificultades de lenguaje en algunos casos, con algunas situaciones incluso de discapacidad, con la que hoy son las habituales las aulas, y hoy podés, a través del dibujo, no hacer un montón de actividades distintas, sino una que sea sumamente inclusiva. Entonces, en ese sentido, es clave para un docente, porque por otra parte, no necesita recursos distintos a los que tiene, solo animarse. Así que en ese sentido, siempre es un gol dibujar, decimos nosotros, es un gol. Incluso si te sale feo, porque nos pasó una vez que una maestra contaba en un taller que había querido dibujar un león y los estudiantes le dijeron que parecía un huevo frito, ¿no? Y se rieron. Yo digo, si vos te animás a superar esa vergüenza que te puede dar, es buenísimo, porque los pibes no se van a olvidar nunca del día que la seño dibujó el león y le salió un huevo frito. Y le queda anclado en su emoción. Ese concepto no se lo olvidan más. Entonces, si uno se anima a superar ese prejuicio, siempre sale ganando. Y también es bueno aclarar que sirve, como lo comentabas recién, para todos los niveles educativos, ¿cierto? Sí, sí. Incluso ya te digo, o sea, nosotros nos convocan las empresas, es un recurso que se utiliza en los equipos, en las reuniones, para dinamizar equipos, para presentar informes, ¿no? Digo, ahí lo utilizan todos, incluso lo usamos nosotros, o sea, no es algo para chicos, no tiene que ver con eso, sino que todos pensamos visualmente, todos somos pensadores visuales, necesitamos de las imágenes y nos hacen bien. Fíjate que cuando vos recibís
una hoja llena de texto y otra llena de dibujos, o ambas, vas al dibujo, vas a mirar el dibujo, porque eso capta la atención. Incluso cada vez más las web, las redes sociales, son imágenes, son videos, porque tiene que ver con el impacto visual, ¿no? Básicamente. ¿Hay alguna tendencia de la facilitación gráfica que hayas visto, que te sorprendió, que es algo para incursionar, como una evolución? Vos antes mencionabas la búsqueda de imágenes en Google. ¿Has probado la generación de imágenes con inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, sí, lo hemos hecho. Hay tendencias maravillosas con eso. Incluso, por ejemplo, no sé, crear una imagen, o sea, buscar una imagen que nos gusta, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con Canva e inteligencia artificial, y en Canva, no sé, buscar, viste que tiene unas imágenes increíbles. Bueno, buscas una imagen que te gusta, y se la das a la inteligencia artificial para que te la describa, por ejemplo. Y luego le das tu propio dibujo, el nuestro, hecho por mí, y se lo das para que haga de esa descripción, la adapte a nuestros dibujos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que te tire unas posibilidades con eso. Eso es increíble, y entonces adapta tu dibujo a eso que vos viste, cosa que es maravilloso. O si no, la otra nosotros hacemos como soportes visuales, no sé, últimamente desarrollamos naipes, ¿viste? Las cartas personalizadas que utilizan mucho en capacitación, coach y demás para generar conversaciones. Entonces, con la inteligencia lo que hicimos fue ayudarnos a pensar preguntas e imágenes que acompañarían esas preguntas, y nos describe qué tipo de imagen, y a veces las hacemos nosotros, o a veces las buscamos y las adaptamos a nuestro estilo. Entonces, eso te dinamiza, y lo que hace, como siempre, la inteligencia artificial lo que hace es dinamizar y como reducir los tiempos, ¿no? Los procesos de pensamiento, optimizarlos a un tiempo increíble de optimización. Pero sí trabajamos un montón para nosotros, y nos gusta, nos desafía, nos gusta utilizarlo, lo trabajamos a la inteligencia artificial como, incluso como asistente, ¿no? Para pensar cosas, publicaciones, y ya te digo, desarrollo de nuevos proyectos también. Pero sí, por supuesto, y todo lo que es generación de imágenes, maravilloso, es maravilloso. ¿Y cómo te llevas con la creatividad? ¿Qué tan creativo? Porque entiendo que estás en un contexto, en un marco en el cual vos tenés que desarrollar tu actividad. Sin embargo, te da la posibilidad de ser creativa en cuanto a los aspectos gráficos, la forma de representarlo, o ya tienes una forma de trabajo que ya está más articulada y pensada como para ir siguiendo los distintos pasos, o por ejemplo, hacer una especie de representación gráfica con flechas, una flecha que va por un lado, una flecha que va para el otro, arranco desde la izquierda y sigo para la derecha. ¿Cómo te llevas en ese sentido? El marco de trabajo, la facilitación, te da la posibilidad de ser creativo dentro de ello? Sí, por supuesto. O sea, lo que vos decías de la izquierda a la derecha, el funcionamiento cerebral hay que hacerlo así porque el cerebro lee de izquierda a derecha, arriba a abajo, pero también usamos nosotros el funcionamiento más radial, que es del centro a la periferia, que es el de la neurona, ¿viste cómo funciona el cerebro también? Después, para mí es todo creativo, o sea, si bien trabajamos con ideas y tiene que entenderse, después la creatividad está en cómo ayudamos a hacer un concepto visual que no sea el que vos podés encontrar en cualquier lugar, personalizarlo. Eh, para nosotros también, a mí me gusta no repetirme y no hacer siempre lo mismo. Por supuesto que después hay procesos, hay caminos que está bueno tener como sistematizado, bueno, primero hacemos esto, ¿no? Como procesos más de trabajo con el cliente y demás. Pero en términos de desarrollo de los dibujos o en mi trabajo específico, a mí me gusta pensarlo en términos creativos, si entendemos la creatividad como esta conexión, ¿viste? De cosas que no estaban conectadas, de cosas que existen pero no estaban conectadas. Entonces, a mí me encanta, pero porque yo me gusta pensarlo así, y por eso, no sé,
lo que te decía de la inteligencia artificial es de mucho de pura curiosidad y de ver qué onda, a ver esto, a ver qué puede ser, y de curiosa, así me han pasado un montón de cosas que están buenísimas después para conectar. A mí me parece que la creatividad tiene que ver mucho con la curiosidad, con el aprobemos a ver si, y hay veces que sale bárbaro y hay veces que no, por supuesto, como todo. A ver si esto con esto va o esto no. Bueno, yo no tengo miedo a probar y tiene que ver con esto, con el innovar también. Y tiene con los procesos de pensamiento, cómo conectamos el pensamiento y lo visual permite conectarlo de distinta manera, ¿no? Pero sí, por supuesto, para mí es la curiosidad, todo, ¿no? ¿Y qué otras herramientas se pueden explorar que sean complementarias a la facilitación? Vos mencionabas recién unos naipes, unas cartas. ¿Funcionaron en este caso como complemento o fue una dinámica distinta? No, eso nos pidió un cliente. Desarrollamos, de hecho vamos a desarrollar unas propias. Nosotros tenemos clientes que son coaches, facilitadores y demás de equipos, entonces querían las propias, entonces atrás aparece su marca, su nombre y delante las preguntas para facilitar procesos de equipo y demás, pero a ver, en esto es más que nada el desarrollo que hemos hecho para lo que son soportes o cosas más en la línea de la agencia. Viste que nosotros te dije, hay servicios, pero hay algunos más de material, no sé, murales interactivos, no porque sean tecnológicos, sino interactivos para interactuar, para, no sé, un congreso, viste que la gente entra y sale de las conferencias, bueno, ¿cómo podemos hacer para potenciar la participación? Y bueno, ponemos consignas, ponemos un dado así, la gente bueno, eso se lo hemos diseñado, armado, ebooks, cartillas, cosas que son más en la línea de elaborar, de imprimirlos, de armar, bueno, esto lo hemos hecho también, que funcionan y funcionan súper bien, que tienen que ver con material visual, para distintas cosas, no sé, qué sé yo, hemos hecho juegos, a nosotros nos gusta mucho todo, tenemos un libro todo con lo que es actividades visuales para el aula, que es como, bueno, ¿cómo podemos hacer juegos, actividades que se puedan adaptar a distintos contenidos? Bueno, una vez una empresa nos contrata para hacer un contenido que tenían que hacer, viste, como de responsabilidad social, que tenían que llevarlo a una comunidad donde ellos trabajaban en una maderera para explicar todo el ciclo forestal y cómo ellos en realidad colaboraban con eso y era importante. Entonces, habíamos hecho una serie de videos didácticos, estos que te decía dibujados, y juegos, porque era una escuela adaptados a distintas edades, visuales, ¿no? Memotest, ese tipo de cosas, todas con la temática, pero con lo visual. También porque nosotros es un contenido que manejamos, todo el tema de elaboración de actividades, toda la didáctica, lo pedagógico. Otra que está buenísima son actividades más de feedback o de evaluación al final de una charla, una conferencia tipo encuesta visual, ¿no? Entonces, todo el diseño de ese tipo de propuestas y el montaje incluso, ¿no? Me parece, las posibilidades de lo visual son increíbles, ¿no? Pueden permitirte un montón de cosas. ¿Qué tanto te ayudó a vos tu formación inicial de como psicopedagoga, como para entender mejor estos conceptos, para abordarlo de la manera en que lo comentás y que lo explicás, que tiene un trasfondo, no es un dibujo por sí mismo, no es una representación, sino que es algo más profundo? Sí, por supuesto. O sea, yo lo entiendo desde el aprendizaje. Mi expertise como psicopedagoga tiene que ver con el aprendizaje. eh, y, y el dibujo tiene que ver con ese aprendizaje, tiene que ver con cómo aprendemos las personas. El dibujo está muy relacionado con el juego, ¿no? Por eso cuando nos ponemos a dibujar, es increíble en los talleres, pues están todos, no, se pone a dibujar y cambia el clima, ¿no? Cambia lo que se siente porque nos relajamos, nos ponemos, viste, como a dibujar es muy lúdico. Entonces, el aprendizaje está sumamente vinculado con lo lúdico, así aprendemos las personas, ¿viste? Jugando, aprendemos mejor. Y después, por supuesto, todo el funcionamiento de los procesos de aprendizaje, de las funciones superiores que nos permiten aprender, de cómo funciona nuestro psiquismo. Todo eso a mí me permite entender que
cuando yo con mi profesión me topo con el dibujo, digo, wow, esto es un montón, es una súper herramienta y no tiene barreras. Vos pensás que impacta a todas las personas, es altamente inclusiva. Nos ha pasado, no sé, una minera que nos pidieron hacer un video dibujado porque ellos eran en el sur con mineros que no tenían casi acceso a la lectura incluso, algunos. Entonces querían hacer dibujos o una explicación era en pandemia, era como para contenerlos, acompañarlos y demás, que vieran y entendieran de qué estaban hablando. Y fue genial, ¿viste? Digo, que a través del dibujo vos puedas llegar con ese mensaje. O incluso, no sé, que para mí fue increíble de lo que es inclusión social, hicimos una de las el Ministerio de Justicia de una provincia nos convocó para hacer las cartillas para adopciones, ¿no? Para adoptantes. Porque ellos se habían dado cuenta que muchos quedaban fuera por no entender el proceso y los talleres que ellos daban para habilitar a los adoptantes. Entonces nosotros facilitamos todo visualmente, incluso hasta la lista de documentación, que era un problemón, ¿viste? Porque no entendían todo lo que había que llevar. Todo. Y eso posibilitó que más personas puedan acceder. Digo, es increíble lo que uno puede aportar para lo que es para mí inclusión social, claramente. Entonces, si el dibujo permite eso, tiene un poder increíble, ¿no? Incluso para aquellas personas que ni siquiera saben leer, que lo mencionabas también en un principio, o tienen un idioma distinto, con la imagen todo eso se Claro. simplifica, se magnifica y como decías vos, no sabés hasta dónde puede llegar lo que uno genera. Me queda una pregunta en el tintero hacerte de algo que comentabas recién, y la pregunta es ¿por qué dejamos de dibujar? ¿Por qué cuando nos vamos volviendo grandes perdemos ese entusiasmo o esas ganas de dibujar? Primero, hay como se desestima, el dibujo está puesto más, hay como muchos elementos, no solo eso. Eh, hay como mucho valor que tiene la cultura en lo escrito, en la palabra, que está bien, por supuesto, tenemos que desarrollar la palabra, hay que comunicarse bien, hay que hablar como corresponde y escribir como corresponde, pero es en detrimento de lo visual. Y si bien todos usamos lo visual, no todos tienen las herramientas como para intervenir, ¿viste? Activamente y poder dibujar y decir, usar. Entonces, hay algo ahí del sesgo, de lo menos valioso o que no tiene la misma impronta valorativa que tiene la palabra. Después, lo que te decía en cuanto al pensamiento, hay un desarrollo después de los 10 años del pensamiento realista en donde vos te das cuenta que tu dibujo no es igual a lo que vos querés dibujar, entonces hay un detrimento. Y después, dentro de la escuela, no tiene, empieza a ser parte de una materia, no sé, plástica, dibujo y demás, que tiene nota, que tiene técnicas, y ahí como que resalta el que es capaz o es talentoso, el resto dibujamos mal y dejamos de serlo. Y después se acompaña algún escrito, un dibujito, hace un dibujito de las vacaciones, no sé, bueno, se acompaña algún escrito y queda como una ilustración accesoria. El recuperar el dibujo es recuperar toda una vertiente de pensamiento visual. O sea, nuestro cerebro, a ver, tiene que ver con los hemisferios, ¿viste? Hay un hemisferio que está mucho más relacionado con lo lógico, con lo racional y demás, que es la del pensamiento verbal, que es esto de izquierda a derecha y todo lo que hablábamos antes. Pero después el otro que es creativo, holístico y demás, es más visual. Cuando nosotros conectamos el dibujo con la palabra, estamos conectando los hemisferios también y ampliamos la capacidad cerebral. Entonces, cuando yo dibujo y le pongo una palabra, eso se hace absolutamente memorable. Me lo voy a acordar, te lo aseguro que eso funciona así porque lo hemos visto en exámenes finales en la facultad con mi socia que ya los chicos se acordaban, los pibes de cursadas de la universidad se acordaban conceptos al haberlo anclado dibujo y palabra. Eso que está haciendo la conexión entre hemisferios que potencia el uso cerebral, o sea, amplía tu capacidad mental. La verdad es que es increíble si lo pensás así. Nosotros, fíjate que es muy verbal nuestra cultura, es absolutamente verbal, pero lo visual está y lo usamos medio sin intervenir a veces, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos usar? No solo como
pasivos receptores, sino como activos, ¿no? Bueno, yo te dibujo y te explico, pero no yo porque yo lo sé hacer, sino que vos lo podés hacer y cualquiera, ¿no? Ese es un poco el punto al que vamos nosotros también, a la democratización, ¿viste? Todos pueden hacerlo, porque todos dibujaron en algún momento. Y atado a esta última reflexión que comentabas recién, te quería hacer la última pregunta, y es ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere involucrar en este mundo? Mira, primero buscar, empezar por cosas simples, digamos, todo esto de las figuras geométricas, trabajar con esto, como te decía antes, lo de buscar en Google, trabajar con iconos, hacerse sus propios dibujos. No sé, nosotros tenemos tutoriales y hay muchísimo en, viste, Pinterest o más, y pones, no sé, Doodle, que es el garabato en inglés, aparecen dibujos muy simples como para empezar a copiar, buscar un modelo de persona, un globito de diálogo, son como cosas re simples, como un básico, tener una persona, un globito de diálogo, eh, no sé, por ejemplo, hacer las emociones, la carita, nosotros hay un tip que está buenísimo que es la cara, el circulito, moviendo las cejitas, vos movés la cejita y la boca y te cambia todas las emociones. Entonces, jugar. Fíjate que básicamente es ponerse a jugar, a aflojar la mano, hacer círculos. Y está lleno de tutoriales para hacer dibujos muy simples. Pero hay que hacer cosas simples, no frustrarse. Y si estás buscando dibujar un concepto, como te decía, probar, buscar esto que te decía del ejemplo del tip y después pedir feedback, animarse, hay que animarse a que, bueno, salió como salió, sale más o menos. Si fue eficiente, yo también doy un ejemplo que está bueno, es, si yo hago un mapa, ahora, bueno, con el Google Maps menos, pero por ejemplo antes que no había, si yo hago un mapa de mi casa, te lo muestro así, me dio un garabato, y vos llegás a mi casa, eso fue exitoso, ese dibujo fue exitoso, no importa si no obedecía a las leyes del dibujo, no importa, lo que importa es que fue eficiente para lo que tenía que ser, y vos llegaste a mi casa, se comunicó lo que se tenía que comunicar. La excelencia y el arte o la exactitud no importa. Acá pasa lo mismo, no importa todo eso. Lo que importa es que comunique lo que vos querés decir. Así que en eso aliento a todo el mundo porque todos podemos hacerlo y el que se anima está expandiendo su funcionamiento mental, está ampliando la capacidad de su cerebro, con lo cual ánimo a dibujar ya, a ponerse a dibujar ya. ¿Hay algo que quieras comentar que no te haya preguntado, que te quede en el tintero? Eh, Mira, hay algo que está buenísimo que hacemos también, es que el dibujar, o por ejemplo dibujar las emociones que hacemos con los chicos y demás, ayuda a no actuarlas, ¿no? Entonces hay dibujos buenísimos tipo animómetro, de cómo estás hoy, o dibujar la carita, o hacer tipo como tipo un semáforo, cosas así de las emociones, hace que no actúen las emociones. Entonces de pronto, no sé, vos tenés un grupo de niños al principio de la jornada, ponés ahí y dice cómo está, incluso baja la incidencia de, no sé, conductas disruptivas o que estés fuera de lugar, porque ya lo puso en palabras, ¿viste? Le das la ocasión de poner en palabras. ¿No? Funciona también para los adultos. Entonces, vos fijate la eficiencia de un dibujo para motivar la palabra o el diálogo, o simplemente dibujarlo para regular las emociones y también el trabajo con otros y demás, digo. Eh, por eso te decía que no es solo la vinculación con el mundo de las ideas, sino también lo emocional, lo afectivo, ¿no? Porque en definitiva el dibujo es humano y tiene toda esa carga, que no es solo de la ideación, que está más cargada la palabra, ¿no? Más de lo mental o cognitivo, sino de toda nuestra carga emocional. Así que nada, para mí es animar a todo el mundo a que dibuje. Bueno, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, que te hayas podido sumar a esta charla. Y bueno, espero que sea hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Adiós. Sonidos que atrapan.